La Mega y Gas, de moteros para moteros. Y esta semanita con nuestro querido Juan Carlos Toribio vamos a hablar de un tema importantísimo, que quiero que me lo explique él, pero es verdad que, como hemos hablado fuera de micro, es cierto que se fija uno en lo mal que va el conductor o el fallo que puede tener el conductor y no en la causa real de de los daños que había en el accidente. Como no quiero adelantar yo exactamente el qué, quiero que nuestro querido Juan Carlos Toribio, al que tengo ya en el otro lado del hilo telefónico, y al que le doy las buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Placer tenerte aquí. Pues decía, quiero que seas tú el que directamente nos hagas la introducción del tema. Yo es que creo que lo has dicho muy bien, porque efectivamente nos centramos muchas veces en poner toda la responsabilidad a por qué se ha producido ese accidente y nos olvidamos de una parte importante de la línea de prevención y de la línea de investigación, que es por qué se han producido esas consecuencias, esos daños o lesiones. Porque en muchas ocasiones, fijaros, sabíamos que los cristales, los parabrisas que decapitaban gente en las colisiones, ¿sí? Y los cambiamos por un tipo de parabrisas que ya no decapitaba gente. Y luego hicimos unas homologaciones. El reglamento, quiero recordar que es el 43, el que regula las homologaciones de los vidrios de seguridad, o sea, de todos esos cristales que rodean nuestro coche, ¿no? Esto por un lado. Luego descubrimos que si le poníamos un cinturón de seguridad a los ocupantes del vehículo, reducíamos las consecuencias de los accidentes. Vale, pusimos cinturones de seguridad. Luego descubrimos que si encima en un coche, por ejemplo, se hinchaban esas bolsitas de aire, los airbag, pues también reducíamos las consecuencias del accidente. Venga, pues ahora hay que llevar airbag. De hecho, si no te funcionan los cinturones de seguridad o no te funciona el airbag, pues no pasa la ITV. ¿Vale? O sea, tan sencillo. O si tienes los vidrios de seguridad no homologados por el 43 o cualquier cosa, no pasaría la ITV. Entonces, esta es la realidad. ¿Y qué pasa en las carreteras? Y ahí es donde me quiero centrar. ¿Qué pasa en las carreteras? Desde el año 1971, las directrices que se marcan son clarísimas. Antes también, en tiempo de los romanos, se construían puentes con unos sistemas de contención a los lados para que los carruajes no se cayeran al cauce del río o al barranco. No había vías de tren, pero no había autopistas que pasaban por debajo, pero sí había otras cosas que pasaban por debajo. Eso ya se hacía. O sea, no es algo que venga de ahora, sino que lleva 2000 años, más de 2000 años entre nosotros, ¿no? Entonces, esta realidad de la seguridad pasiva, que lleva más de 2000 años entre nosotros, ¿por qué en las líneas de investigación se desconsidera, se olvida y no se establece como una causa concurrente en las consecuencias del siniestro? Y lo voy a explicar de otra forma. Mirad, el 10 de abril de 1979, en el río Órbigo, pues se cayó un autobús. Estábamos muy cerquita, terminábamos de entrar en la última época constitucional, ¿no? Hemos tenido varias épocas constitucionales, pues esta es la última, la que seguimos viviendo. En 1979, acabamos de entrar en esta época constitucional del 78. Bueno, pues resulta que en esa caída al río Órbigo fallecieron 45 niños y 3 profesores. Y solo fueron rescatados con vida 9 niños y un soldado que parece ser que lo habían cogido a dedo. Pues que lo estaban llevando de un lado a otro, porque antes sabéis que los soldados, los que sois del tiempo de la mili, pues se hacía a dedo, los recogías. Exacto, esa historia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Me diréis, jolín, esto ha sido muy lejos. No, si queréis me voy al 2 de junio del año 2020. En la ZAP 1405, un todoterreno con un señor que conducía, y no voy a decir, o sí voy a decir lo de mayor, pero no quiero que se asocie a lo de mayor, por eso lo iba a omitir, porque era un señor que conducía nada más, pierde el control del vehículo y termina cayendo a la vía férrea. Rompe los sistemas de contención que había en el puente y cae a la vía férrea. En ese momento pasaba un Alvia
creo recordar que era un Alvia, impacta contra el todoterreno y fallecen 2 personas. Y fue un desastre. De hecho, lo tenéis en los vídeos que tengo en el canal, en A Fondo 11 y en A lo Bestia 52. Bueno, ¿qué pasaba en ese puente? Yo inmediatamente, el mismo día que suceden los hechos, me voy para allí, cojo la furgoneta de seguridad vial, me voy allí y empiezo a mirar cómo está la situación en la medida que me dejaron aproximar, hasta donde pude ver, que en realidad pude ver todo. Bueno, pues el puente era ilegal, pero ilegal de verdad. Ilegal de verdad quiere decir que los sistemas de contención no cumplían con la normativa técnica establecida desde el año 1971. ¿Vale? Desde el año 1971, 7 años antes de que entráramos en la última época constitucional, ya era obligatorio tener el puente de otra forma, esos sistemas de contención de otra forma. A mí me asusta porque ese puente se hizo para pasar la vía férrea por debajo, sí. Esa vía férrea concretamente. Entonces, me asusta porque todo esto es posterior, ¿no? Entonces dices, ¿por qué se permite incumplir la ley con esa facilidad, con las consecuencias tan graves que puede tener? El 24 de diciembre del año 2022, en la Nacional 541, quiero recordar que era la provincia de Pontevedra, en el kilómetro 66,900, pasa lo mismo. Un autobús pierde el control, correcto, se precipita al río, creo que era el Lérez, allí y fallecen, pues creo que recordar que eran 7 u 8 personas, bueno, sobre 7 u 8 personas, no recuerdo exactamente, estoy hablando de memoria. Bueno, pues nosotros hicimos una denuncia, presentamos una denuncia inmediatamente, acuérdate que, me acuerdo. Compañeros fueron allí, compañeros fueron allí y de hecho creo que lo hablamos hasta en la Mega. Sí, se habló aquí. Se habló aquí, eso es. Compañeros fueron allí y detectaron pues, que la situación era totalmente incorrecta. Y el día 28 de diciembre, o sea, esto fue el 24, el 28 ya le habíamos dado curso a la denuncia. Lo tenéis en los vídeos de Desterrado 358 y 359, en La Bestia 358 y 359. Días después, volvemos al punto. Y vuelve una compañera de allí de Galicia, graba una serie de vídeos y me los pasa. Y esos vídeos del Departamento de Seguridad Vial, pues los constituimos como prueba y vemos qué es lo que estaba pasando con mayor claridad. Y efectivamente no había el drenaje suficiente, de tal forma que lo que teníamos ahí era una cantidad de agua, un río de agua. Hacía varios días que no llovía y teníamos un río de agua tremendo que estaba cayendo por la carretera, estaba cruzando la carretera, ese río de agua. Y entonces lo que pasó es que hicimos constancia o dejamos constancia de esos hechos en otro vídeo, ¿no? Pero también vimos que los sistemas de contención eran ilegales, que es donde me quiero centrar. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo que los sistemas de contención de las obras de paso en este país incumplan las normas desde el año 1971 con las consecuencias tan graves que se tienen? No lo entiendo. No entiendo por qué lo de tenemos siempre, sistemas de contención. Mira, en el último vídeo que he publicado o uno de los últimos vídeos que he publicado en el canal de Desterrado, tenéis otro puente deshecho con unas lanzas que apuntan hacia la carretera, que entran dentro. Es increíble esto. ¿Y el por qué? Pues hombre, lo de siempre. Es decir, si eso fuera responsabilidad de una persona, pues ya lo habrían multado, lo habrían cerrado y le habrían caído la del pulpo. Pero como no es responsabilidad de la persona, sino de la administración, pues bueno, parece que la administración es totalmente impune ante cualquier tipo de historia, aunque eso sea precisamente perjudicial para la vida. Es decir, aunque eso que incumple, pues haga que la gente se mate. Sí, esto es que es tremendo, ¿no? Entonces, fijaros, cuando nosotros hicimos ese expediente de denuncia desde IMU, que Andy, tú también estás en IMU, también eres responsable de esta denuncia que pusimos, el 2022 SV 105, desde el Departamento de Seguridad Vial, pedíamos varias cosas. Una de las cosas que pedíamos es que el informe se trasladara a la Fiscalía de Seguridad Vial. Otra, que se trasladara al equipo de investigación. Había 8 personas fallecidas. Al equipo de investigación del siniestro, al ERAT o a la Guardia Civil de Tráfico. Otra, que se restituyera de forma inmediata a la seguridad vial. Otra, que se nos dijera qué certificación tenía ese sistema de contención por parte del Ministerio de Fomento, porque la Nacional 541 es del Ministerio de Fomento, titularidad del Ministerio de Fomento. Y así un largo etcétera. ¿Sabéis qué nos contestó la Dirección General de Tráfico? Pues imagínate, dímelo. Pues nos contestó que le mandaba esa información al Ministerio de Fomento.
al responsable de los hechos. Pero si yo no te estoy pidiendo que se la mandes al responsable de los hechos, te estoy pidiendo que se la mandes al fiscal de seguridad vial porque puede haber una concurrencia del tipo penal 2 del 385. Te estoy diciendo que se la pases al equipo de investigación para que incluyan ese informe íntegro que hemos hecho desde una organización como la nuestra en el atestado o por lo menos ilustren a la autoridad judicial con ese otro informe de contraste. Estamos diciendo que se actúe de otra forma, que el Ministerio de Fomento nos dé los datos del sistema y por qué después de una obra del 2018 no se restituyó el sistema como se tiene que restituir. Se puso una mierda de sistema que no tiene que estar allí. Entonces, al final, lo único que hacen es meter la mierda bajo la alfombra. No, totalmente. Es decir, como aquí no pasa nada, o sea, hay una impunidad absoluta en este tipo de actuaciones, pues bueno, pues se siguen haciendo lo que les da la gana, porque nadie va contra ellos. Es decir, ¿quién va a ir contra el Ministerio de Fomento? Sí, pero bueno, nosotros vamos contra el Ministerio nosotros, de Fomento. claro. Pero es que hay que ir contra el Ministerio de Fomento cuando hace las cosas mal, hay que ir contra la DGT cuando hace las cosas mal y hay que ir contra el ciudadano que va borracho y colocado porque puede matar a la gente y hace las cosas mal. Totalmente, al igual que las instituciones van contra los usuarios finales cuando hacen las cosas mal. Es decir, esto debería de ser en la doble vía. Es decir, tú como administración vas contra un usuario final cuando hace las cosas mal. Tú como administración tienes que ir contra cualquier ministerio o lo que proceda si hace las cosas mal también. No solo puede ser que vayas contra el usuario final, que es el que te da los cuartos. Porque el otro, bueno, al fin y al cabo, pues es que es lo que yo he hablado muchas veces. Es decir, ¿qué vas a denunciar, mamá? Es decir, tú como Dirección General de Tráfico vas a denunciar al Ministerio de Fomento, vas a denunciar a tu madre, entre comillas. Pues ¿qué hacen? Pues bueno, se hace un informe y a volar. Es que la ley lo impone y como la ley lo impone se debe de hacer. Yo, por ejemplo, que he pertenecido durante 28 años a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y que sabéis que he trabajado para la Dirección General de Tráfico, yo he denunciado a los titulares de las vías sin ningún tipo de problema. Otra cosa que es cierto y que tengo que reconocer es que cuando el responsable del acto era una empresa, si le ponían 300 euros eran 50.000 pesetas, ¿no? Si le ponían 50.000 pesetas de sanción, de las de entonces, o 300 euros de ahora, ¿no? Eso sí que es cierto, pero cuando era el propio funcionario público del Ministerio de Fomento no pasaba nada. ¿Vale? Lo cierto es que el cortijo sí estaba, y estaba declarado, y yo estaba contra ese cortijo intentando luchar porque se restituyera el Estado de Derecho. Por lo tanto, quiero decir que hay compañeros, hay otro compañero también por Galicia que le pasó lo mismo, le estuvieron persiguiendo. Bueno, pues al final, pues quiero decir que hay gente que sí que se está preocupando de que se cumplan esas normas, pero evidentemente las consecuencias de intentarlo pueden ser graves o gravísimas. Totalmente. En fin, pues nada, habrá que seguir denunciando, habrá que seguir quejándonos y alzando la voz precisamente para seguir denunciando todas estas cosas, mi querido amigo. No nos queda otra desde IMU. Así es, ahí tenemos que seguir. Totalmente. Pues mi querido amigo, ¿alguna cosita más antes de continuar? Nada más que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que nos estéis escuchando, si tenéis un puente en vuestra zona que incumple las normas, en este caso la Orden Circular 35/2014, que es los criterios de instalación, y la EN 1317, que son los sistemas, es la homologación del propio sistema, pues evidentemente hay que denunciarlo para hacer nuestro trabajo, el de proteger y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, que es nuestra función como cuerpos y fuerzas de seguridad. Totalmente. Pues dicho esto y recomendado esto a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, Andy, perdona, no lo recomiendo. Lo dicta la ley. El artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, Real Decreto 320/94, y el artículo 87 de la Ley de Seguridad Vial. O sea, que es que yo no lo estoy recomendando, es una obligación. Recomendamos que se cumpla la ley. Exacto, recomendamos que se cumpla la ley y se denuncie esto. No, totalmente, eso me refería. Recomendamos que se cumpla la ley y se denuncie lo que se tenga que denunciar, sea quien sea el infractor, ya sea una persona, ya sea una empresa o ya sea un ministerio. Si al fin y al cabo las leyes están para cumplirlas por todos, ¿no? Se supone que las leyes están para cumplirlas por todos. Pues mi querido amigo, seguiremos ahí al quite, pendiente de ti en las redes sociales para ver todas las cositas que vas subiendo, tanto en TikTok como en YouTube. Y no te digo nada y te lo digo todo, a seguir dándole duro, y aquí estará el tío para verte y para darte espacio en la radio cada vez que lo necesites, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, y los que nos escuchéis y tengáis ganas y seáis moteros, haceros socios de IMU, anda, que nos hace falta socios. Sí, no, totalmente. Hace falta potencia, hace falta muchísima gente para que esto que coja cada vez más cuerpo y cada vez pues con más cuerpo se pueda empujar de mejor manera, claro. Y se pueda empujar más fuerte. Sí. En fin. Pues mi querido amigo, un placer como cada semana tenerte aquí en el programa y nos escuchamos en 7 días. ¿Te parece? Así lo haremos. Maravilloso. Ten cuidadito en la carretera. Efectivamente. Y mándame un WhatsApp cuando llegues, ¿vale? Venga. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.